Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se haría la prorrata. Seguimos en el régimen general de IVA y cuando hay una empresa que realiza varias operaciones, alguna de ellas no tiene derecho a deducir IVA, entonces no se puede aplicar el régimen general normal y corriente, sino que a la parte que corresponde a esa actividad que no es deducible no le podemos quitar el IVA de las compras. Entonces, cuando hay operaciones o empresas que en sus compras hay una parte de las compras que realizan que sirven tanto para operaciones que sí deducen, que son normales, con su IVA soportado y su IVA repercutido, y otras que no pueden deducir el IVA, es decir, que aunque hayan pagado un IVA en las compras no pueden deducirlo porque son, por ejemplo, exenciones limitadas o etcétera, pues entonces tendríamos que ver qué parte del IVA que han pagado en las compras es deducible y qué parte no lo es. Para eso se aplica la prorrata. Es decir, la prorrata trata de calcular qué parte del IVA es soportado en aquellas empresas que realizan varias actividades y algunas de estas actividades tienen derecho a deducción y otras no tienen derecho a deducción. Pero a la hora de comprar hay compras comunes para los dos tipos de actividad, para las que pueden deducir y para las que no. Y tenemos que ver qué parte del IVA que han soportado en esas compras pueden deducirse. Sería, por ejemplo, para que lo entendamos mejor, pues una academia que se dedica a dar clases particulares y, por tanto, no puede facturar con IVA a sus clientes y tampoco se podría deducir el IVA que paga en sus compras, pero también se dedica a la venta de libros, de textos para oposiciones, etcétera. La venta de libros sí sería una operación que llevaría IVA repercutido en las ventas y que podría deducir el IVA soportado. ¿Qué ocurre con aquellas compras que sean exclusivamente para la academia? Pues que en principio no deducirían el IVA. ¿Y qué pasa con aquellas compras que sean exclusivamente para los libros? Pues sí podrían deducir IVA. Pero ¿y qué pasa si hay compras comunes? Entonces, ¿cuándo entra la prorrata? ¿Vale? La prorrata sería esas compras comunes, pues por ejemplo, yo que sé, imaginaros el alquiler del local donde se hacen las dos actividades, pues el IVA es un IVA que la parte que le pudiera corresponder a la venta de libros no se podría deducir, pero la parte que le corresponde, perdón, sí se podría deducir, pero la parte que correspondería a las clases no se podría deducir. Bueno, pues en ese caso estamos. Entonces, la prorrata se trata de calcular qué porcentaje del IVA que hemos soportado en las compras se puede deducir y qué parte no se puede deducir. Es decir, qué parte puedo poner en el modelo 303 para hacer la liquidación y qué parte no puedo poner. En principio vamos a ver cómo se hace la prorrata general. La prorrata general se caracteriza porque no distingue en las compras qué partes se han hecho para una actividad o para otra, sino que considera todas las compras comunes para las dos actividades y, por tanto, lo que hace es que aplica el porcentaje de prorrata a todas las compras, ¿vale? Al IVA de todas las compras. ¿Cómo se calcula la prorrata? Bueno, pues en principio, para yo calcular la prorrata cada año, necesito que haya pasado el año completo porque necesito saber el total de ventas que he hecho en ese año completo. Y entonces haríamos una división que sería coger por un lado las ventas de todo el año que sí tienen derecho a deducción y dividirlas por el total de ventas que he tenido tanto con derecho a deducción como sin derecho a deducción. Eso multiplicado por 100 me dará un porcentaje que debemos siempre redondear por exceso, es decir, hacia arriba. Si nos da, por ejemplo, 50,2, pues tendríamos que poner 51, ¿vale? Pues ese porcentaje es el porcentaje que yo puedo aplicar al IVA que he soportado en mis compras y esa sería la prorrata. ¿Qué ocurre cuando vamos a hacer la liquidación? Pues que el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre yo todavía no puedo calcular el porcentaje de prorrata de este año. Así que tendré que hacer los cálculos con el porcentaje de prorrata del año anterior. ¿Cómo sería el ejercicio? Bueno, aquí tenemos un ejemplo a la izquierda en el que veis que hemos vendido una serie de... hemos tenido un importe de ventas que sí tienen derecho a deducción, ¿vale? Serían, por ejemplo, pues la venta de libros en el ejemplo que hemos puesto antes, y hemos tenido otras ventas sin derecho a deducción, que sería, por ejemplo, pues las clases particulares. Y por otra parte hemos tenido una serie de compras, ¿vale? Olvidaros de momento de la clasificación que viene abajo de cuáles han sido para una actividad o para otra o comunes, porque eso solo nos haría falta en el caso de la prorrata especial. Y vamos a empezar con la prorrata general, que es más fácil.
Bueno, pues nosotros cogeríamos el primer trimestre nuestras ventas, le calcularíamos el IVA que correspondiera y en las ventas con derecho a deducción, ese IVA que hemos calculado es el IVA que pondríamos nosotros en nuestra liquidación del IVA, en nuestro modelo 303. Empezamos con el primer trimestre, haríamos el 21%, por ejemplo, de 22.300 euros y como veis en el cuadro de la derecha, ahora veremos abajo, pues tendríamos ya nuestro importe, a ver si soy capaz de bajar esto, de IVA repercutido, ¿vale? Sería el importe de 22.300 euros al que le hemos hecho el 21%. Y ese sería el importe que ponemos como IVA repercutido en nuestro modelo, o IVA devengado en nuestro modelo 303. Ahora, ¿qué IVA pondremos como IVA soportado o IVA deducible? Pues tendremos que coger las compras, 16.300 euros, hacerle el 21% de IVA y aplicarle la prorrata del año pasado. ¿Vale? Es decir, cogeríamos 16.300 por el 21% y le multiplicaríamos la prorrata del año pasado, que en el ejercicio nos dice que era del 60%. Eso nos daría 2.053,80 euros. Restaríamos el IVA repercutido y le quitaríamos el IVA soportado, el IVA devengado, le quitaríamos el IVA deducible y tendríamos que ingresar en Hacienda en este trimestre 2.629 euros, que es la diferencia entre el IVA de las facturas que he vendido con derecho a deducción, ya que las que no tienen derecho a deducción no llevan IVA, ¿vale? Porque yo no puedo, serían las fases particulares que no se factura con IVA, por tanto no hay que tener en cuenta el IVA para nada. Y cogería, como hemos dicho, el IVA que me ha dado la venta del libro y le quitaría el total del IVA de las compras, pero multiplicado por la prorrata del año pasado, ¿vale? Eso que hemos hecho en el primer trimestre, haríamos exactamente lo mismo en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. ¿Cuándo cambiaría la cosa? Pues en el cuarto trimestre. ¿Por qué? Porque como ya hemos acabado el año, ya sabemos cuánto han sido las ventas este año, por tanto tendremos que calcular el nuevo porcentaje de prorrata. Para eso lo que hacemos es que sumamos el total de ventas de los 4 trimestres con derecho a deducción, sin derecho a deducción y el total de compras. Una vez que tengo la suma completa, hago la división entre las ventas que sí tienen derecho a deducción y las ventas que tienen y que no tienen, ¿vale? Yo cogería el total de ventas con derecho a deducción son 97.400 euros, lo tenemos aquí. Pues eso sería lo que pondría arriba del quebrado de la división, ¿vale? Sería el numerador. Y en el denominador sumaría el total de ventas, las ventas con derecho y las ventas sin derecho. Perdón, aquí sería el total de ventas con derecho y el total de ventas sin derecho, que sería el denominador. Hago ese cálculo, lo multiplico por 100 y me da 52,68. Como es más de 52, redondeo y la prorrata definitiva sería 53%. Aquí lo hemos hecho, hemos redondeado por exceso y se ha quedado 53%. ¿Qué haríamos ahora? Pues cogeríamos el total de las ventas y aplicaríamos el 21% para ver cuánto es el total del IVA y ese sería el total del IVA devengado anual. Haríamos lo mismo con las compras, cogeríamos el total de compras, le calcularíamos el IVA que tiene y le haríamos el porcentaje de prorrata nuevo ya, el 53%. Eso me diría qué IVA total del año puedo deducir. Restaría los dos y me saldría la cantidad total de IVA que tengo que pagar a Hacienda de todo el año, que serían 12.573. Pero resulta que yo ya he hecho pagos durante el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Así que la suma de los pagos que he hecho, la he puesto aquí, 9.504, sería la suma del primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces a los 12.573 euros que tengo que pagar de todo el año, le quito los 9.504 que ya he pagado y la diferencia sería la liquidación del cuarto trimestre. 3.069 euros sería lo que yo pagaría este trimestre, el último del año, por la diferencia con los trimestres anteriores que había pagado ya. Esa sería la prorrata general. ¿En qué se distingue? Como hemos dicho antes, pues que he cogido el total de las compras y le he aplicado la prorrata al total de las compras. Si en vez de estar en la prorrata general estuviéramos en la prorrata especial, tendríamos que coger y separar las compras en tres. Compras con derecho a deducción, compras sin derecho a deducción y compras comunes. ¿Vale? Serían
Con derecho a deducción, como hemos dicho antes, pues por ejemplo, las compras de libros que hayamos hecho para la venta de libros, que si es una operación normal, que lleva IVA normal. Tendríamos por otro lado las compras que hayamos tenido que hacer para las clases particulares, pues yo qué sé, por ejemplo, una pizarra digital o bueno, eso sería un bien de inversión, pero en fin, las compras que haya tenido que hacer. Y esas no podrán deducir el IVA, entonces ese IVA no lo podré poner dentro del modelo 303. Y finalmente las compras comunes, como he dicho antes, pues, por ejemplo el alquiler del local, que tendría que repartir entre las dos actividades y solo podría deducir la parte que corresponda a el resultado de aplicar la prorrata. Es decir, en vez de aplicar la prorrata a todas las compras, aplico la prorrata únicamente a las compras comunes y a ese IVA soportado o a ese IVA deducible le sumo el IVA deducible de las compras que son de las operaciones normales que sí llevan IVA. Y no puedo incluir el IVA de las compras que no van destinadas a la operación que es deducible, ¿vale? Entonces simplemente hacemos lo mismo de antes, pero distinguiendo las compras. El IVA repercutido es exactamente el mismo de antes y el IVA soportado tengo que distinguir por una parte el IVA deducible de las compras que sí son destinadas a la venta que sí tienen derecho a deducción, es decir, las compras que sí irían destinadas a la venta de libros, por ejemplo, y por otra parte tendré que aplicar la prorrata al IVA de las compras que son comunes. Igual que hicimos antes, primero, segundo y tercer trimestre aplicamos la prorrata antigua, ¿vale? Y ya en el cuarto trimestre calculamos la nueva prorrata, igual que antes, nos da el mismo resultado. Calculamos los totales de IVAs que tendría de todo el año, IVA repercutido, el IVA soportado de la operación que sí es deducible y el IVA soportado de las comunes, aplicando a este último la prorrata nueva. Sumaría los dos IVA soportados o deducibles, se los restaría el IVA repercutido devengado y eso me saldría la liquidación total del año, que como veis da un resultado distinto al de antes, en este caso da 11.443. Les restaría el IVA de los 3 trimestres anteriores que he pagado y el resultado sería pues lo que tengo que pagar en el cuarto trimestre, que serían 2.157. Fijaros que no sale el mismo resultado si hago la prorrata general y aplico la prorrata a todas las compras que si hago la especial y aplico la prorrata únicamente a las compras comunes, ¿vale? Generalmente puedo utilizar la prorrata general cuando la diferencia entre estos dos sistemas no sea muy grande. Eso podéis mirar en internet, el porcentaje exacto que podéis tener de diferencia y ya está.